Pues con este último conversatorio estamos cerrando esta parte en el legado Recrea, tristemente porque la verdad han sido tan valiosas las aportaciones, los comentarios, las experiencias que hemos vivido, que sí quisiéramos más, pero para cerrar el día creo que con esto es suficiente y vamos a cerrar con broche de oro. Para eso tenemos, el conversatorio lleva con nombre Retos para la continuidad de las CAP y coordina, modera la maestra Sonia Elizabeth Villaseñor Salazar. Ella, creo que la mayoría de ustedes la conoce, es asesor académico, es asesora en la Comisión Estatal para la Mejora Continua de Jalisco. Muy humilde la maestra, porque sabemos que tiene mucho más que decir, pero ella con eso se identifica. Bueno, bienvenidos todos, dejamos la voz en la maestra Sonia. Muchas gracias, maestra Guille. Buenas tardes a todos los que nos siguen de manera virtual. Y bueno, es un gusto para mí estar aquí con este panel. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y voy a presentar a mis compañeros que estaremos conversando el día de hoy con ustedes. En primera instancia, presento a Anabel Sánchez González. Ella es supervisora de la zona 144 de Preescolar Federal en Atotonilco el Alto. Bienvenida. Ademir Arechiga, coordinador del equipo psicopedagógico en la Dirección de Psicopedagogía. A Leandro, permítanme. Leandro Bernal Cruz, director del CAM Roberto Solís Quiroga en Puerto Vallarta. Y por último, a la maestra María del Rosario Sherman Reus, supervisora de la zona 31 de primaria estatal en San Pedro Tlaquepaque. Sean ustedes bienvenidos. Les platico un poquito la dinámica del conversatorio. Este conversatorio tiene como propósito el poder compartir estas experiencias y vivencias del legado Recrea desde el corazón de las CAP, que nos va a permitir identificar cuáles han sido esos logros y esos retos que tenemos por delante a partir de los diferentes referentes de Recrea. Y en ese sentido, tendremos 3 rondas de participación y una de conclusiones, a partir de unas preguntas detonadoras que permitirán abrir el diálogo. Cada ronda de preguntas será de 2 minutos y medio por participante y tendremos también 2 minutos de conclusiones. Y sin más preámbulo, damos inicio a la primera pregunta y iniciamos con esta parte de, a partir de las experiencias vividas y los aprendizajes adquiridos, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante para la continuidad de la CAP? Anabel, por favor. Muchas gracias. Gracias por este espacio para compartir nuestras experiencias con nuestros compañeros. Creo que uno de los retos que tenemos enfrente para poder seguir conformándonos y avanzando en esta continuidad de la CAP es que ahora nos apropiemos de esa identidad que tenemos como CAP. Sabemos que cada CAP tiene sus propias particularidades y cada una en sí misma es diferente. Por lo tanto, creo que ahora necesitamos identificarnos qué son esas particularidades que nos identifican como CAP. Una vez que ya estamos consolidados, ¿qué es eso que nos diferencia de otras CAP y que nos hace ser únicas también? Otro de los retos que creo que también necesitamos fortalecer es la participación de todos, pero no nada más desde una participación pasiva en la que sepamos que estamos dentro de una CAP y que participemos cuando se nos requiere. Necesitamos de una participación comprometida, responsable y creativa, donde también estos integrantes se sientan con la confianza y la responsabilidad de decir, yo puedo proponer, yo puedo opinar y voy a ser escuchada y van a considerar mis opiniones también. Por lo tanto, necesitamos fortalecer a estos líderes de estas comunidades de aprendizaje, fortalecer sus habilidades y potenciar esas capacidades que tienen para identificar dentro de sus mismas comunidades aquellas habilidades con las que cuentan para poder hacer que estos se involucren de una manera activa, con responsabilidad, sabiendo que todas las acciones que hacemos es para el bien y el mejoramiento de todos.
Bien, gracias por invitarme a este conversatorio y dando continuidad a la pregunta de los retos que enfrentamos para seguir consolidándonos como una CAP. Pues considero que la CAP somos todos y lo he escuchado reiteradamente en los diferentes conversatorios en donde los ponentes han manifestado que la CAP somos todos. Y entonces en ese somos todos hay diferentes responsabilidades desde los diferentes ámbitos de la constitución o la conformación de las CAP, desde el ámbito de la transformación, de la gestión dialógica del aprendizaje, de la gestión escolar, cómo podemos generar propuestas dentro de los centros educativos para seguir consolidándonos como CAP. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, donde yo soy director, estamos trabajando en un proyecto, el proyecto Picham, y este nos da la oportunidad de conformar la comunidad de aprendizaje, de poder reunirnos, de poder transformar nuestras prácticas, de aprender con sentido, de aprender a transformarnos. Cuando los docentes tenemos la oportunidad de compartir con el otro, de estar con el otro, de ser y estar con el otro, pensando en cómo le voy a hacer para poder conocer a los estudiantes. Entonces, eso nos da la oportunidad de dialogar con el otro, de poder preguntar, de poder interactuar y de poder compartir. Cuando nosotros tenemos la necesidad de poder implementar diferentes planes de trabajo, la CAP nos da la oportunidad de profesionalizarnos, de poder reunirnos y poder compartir esas estrategias que nos ayuden a aprender para poder trabajar con los otros. Pienso que las CAP ha sido un proyecto que nos ha abierto muchas puertas. Las puertas de las escuelas ahora son abiertas y eso nos da la oportunidad de conformarnos, de consolidarnos y de llegar a la innovación. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Yo visualizo un reto que plantearlo como reto me parece hermoso, porque el reto tiene que ver con el fortalecimiento del diálogo. Y cuando hablo de fortalecimiento implica que ya previamente hubo un proceso inicial. Entonces, creo que Recrea fue un espacio que permitió puertas muy abiertas hacia un diálogo intencionado, hacia un desarrollo muy integral de los alumnos, de los padres de familia, de los docentes, es decir, de la comunidad completa, y el reto justo tiene que ver con sostenerlo y aún así mejorarlo. Entonces, en este sentido, la parte del trabajo hacia el futuro tendría que ver con cómo nos visualizamos a partir de este momento para continuar trabajando, para continuar construyendo espacios que sean sanos y remarco esta parte como un desarrollo integral. A mí como equipo psicopedagógico, mi chamba tiene que ver con eso, ¿no? Con voltear a ver no tanto el proceso educativo per se, sino el proceso interno del alumno, del ser, para justo construir seres humanos más responsables, más autónomos, más formales en su vida, ¿no? Y es este nombre que a mí me gustaba mucho de ENI para la vida. En este sentido, entonces, es que creo que tenemos que voltear a ver el futuro como un elemento prometedor, como un elemento que nos deja seguir construyendo, pero que sí tenemos que reconocer que hay una parte muy, muy personal, una parte muy activa que no podemos deslindarnos y que no podemos dejarlo simplemente a que las nuevas generaciones lo hagan, sino que los proyectos que se fundan, los proyectos que se generan, sean una chispa motora para nosotros comenzar a construir. También agregaría quizás la parte del sostenimiento sobre la autonomía responsable, que sí incluye el reconocer que nosotros estamos trabajando sobre tomar decisiones y la toma de decisiones implica una responsabilidad, un pensar hacia el futuro, un consenso y una intención como muy clara. Entonces, en general, los retos que visualizo creo que son prometedores, creo que me esperanza el plantearlos como retos porque sí implica un trabajo previo. Entonces, hasta ahí más o menos plantearía. Muchas gracias. Bueno, pues yo me gustaría platicar de lo que hemos ido logrando en algunas de las CAP, que a su vez son los retos para aquellas que necesitan ir avanzando. Primeramente, en las CAP se ha logrado en varias de ellas reflexionar
quiénes somos, hacia dónde vamos. Y eso es muy importante porque entonces tenemos ese horizonte común. Nos ayuda a mirarnos primero de manera interior, entendernos para después poder mirar y entender a los demás. Ese es un gran reto para aquellas que van avanzando poco a poco. También las CAP que han ido avanzando han ido descubriendo poco a poco qué implica el educar en y para la vida precisamente, porque sí buscamos la excelencia académica, claro que sí, pero esa excelencia, esas habilidades, esos conocimientos nos deben de llevar a dignificar la vida. Y eso es un reto maravilloso en donde podremos lograr muchas cosas. También es importante que ese horizonte que tenemos en común, las comunidades trabajen juntos para lograr ese sueño que tienen y lo puedan alcanzar de manera coordinada, aportando cada quien lo que tiene. Y en este mundo que en últimos años hemos estado viviendo en constantes cambios, en donde a veces la incertidumbre quisiera ser parte de nuestra vida, pero tenemos que alejarla, porque nosotros tenemos bien claro hacia dónde vamos, cuál es nuestro horizonte, y entonces nos podrán cambiar los cómo, pero la meta está ahí firme, ¿no? Entonces el gran reto es seguir agarrándonos de ese sueño para que independientemente de lo que venga, caminemos hacia la meta que queremos lograr. Y un reto importante es contagiar las CAP que ya están conformadas, que han ido avanzando, que contagien a las demás CAP, que generen espacios donde compartan las experiencias, donde compartan las dificultades que han tenido porque no ha sido sencillo, y también crear esas redes de apoyo entre ellos para seguir creciendo y conformándose como CAP. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante esta parte de los retos. Yo sumaría a estos grandes retos que tenemos para la continuidad de la CAP el cómo poder enseñar en el vivir día a día, ¿no? El cómo poder ser uno mismo, estar y pertenecer uno mismo, pero también el cómo dejar ser al otro y poder estar con el otro y poder pertenecer con el otro. Creo que ese es uno de los grandes retos que nos hace humanos y que nos dignifica el hoy por hoy. Y bueno, continuamos con la siguiente ronda. La pregunta, ¿de qué manera los mecanismos o herramientas que hemos adquirido en nuestra CAP nos permiten afrontar los retos para continuar trascendiendo en comunidad? Bien, considero que el poder hacer nuestros los principios RECREA nos van a permitir avanzar en la consolidación de la CAP. Cada uno de ellos nos permiten afrontar las situaciones que se presentan en el día a día en la escuela. Y en ese ser y estar con el otro, el poder compartir, considero de gran importancia el hacerlo propio. Primero en uno y después con los otros. También uno de los mecanismos o herramientas del cual nos hemos apropiado tiene que ver con la sistematización de la experiencia. Esta herramienta nos ha ayudado a dar rumbo justamente a ese horizonte RECREA para poder ejercer la autonomía responsable, el poder decidir qué es lo que quieres sistematizar, el poder decidir qué quieres presentar a los demás. Regresando un poco a la pregunta anterior, uno de nuestros retos como CAP en el centro de trabajo, en el CAM Roberto Solís Quiroga, y aprovecho para dar un saludo a todos mis compañeros, es convertirnos en un centro de referencia y el poder decir convertirnos en un centro de referencia en donde podamos brindar atención a docentes, padres de familia y a niños que están en condición de discapacidad múltiple, discapacidad sensorial y sordoceguera, pues ya es un gran reto, ¿sí? Y estas herramientas, por ejemplo, también las herramientas de comunicación que nos compartieron desde RECREA, que nos permiten dialogar en un diálogo horizontal, que nos permiten
poder compartir cada una de las experiencias, pues pienso que es algo así como que muy, muy maravilloso, ¿sí? Pienso que estas dos herramientas para mí son fundamentales, que las hacemos propias, que las hacemos como una herramienta de vida para nuestro centro. Cuando pienso en las herramientas que nos deja este proyecto y que nos deja el mirar hacia atrás y reconocer lo que hemos tomado, lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con la autogestión del aprendizaje. Es decir, creo que se nos dio la libertad de tomar decisiones importantes a nosotros como comunidad, pero no hablo solamente de los docentes, hablo de los alumnos, de los padres de familia, y a partir de la creación de ciertas herramientas, creo que sí existe una viabilidad para que quien quiera tomar un poco más, para quien quiera construir nuevos procesos, lo haga desde su individualidad. Entonces, para mí esa es una de las herramientas que más me quedo y que personalmente me gusta mucho. En este sentido, creo que sí hay como un eje rector muy claro sobre voltear a ver a la persona, como un ser individual que necesita procesos individuales, y por lo tanto, quizás el aula va a ser un espacio bastante noble, pero que no debería ser solamente el único espacio que tenemos que voltear a ver para trabajar. En este sentido, creo que también la interacción social y la creación de comunidades y consolidación de las comunidades me parece muy, muy relevante. Es decir, el voltearnos a ver a nuestra escuela como seres complejos, como seres con emociones, con vivencias, con retos, y compartirlas y humanizarlas me parece un proceso valioso. Creo que en cada uno de los consejos técnicos de repente la apuesta iba hacia allá, a construir juntos un proceso distinto, a mirarnos los rostros y reconocernos como iguales, reconocernos este sentido de pertenencia, y creo que había espacios muy generados para dar una continuidad a esto. Quizás, ya como última idea, lo que llamaría la cultura del aprendizaje permanente. Es decir, siguiendo este mismo tenor del aprendizaje autogestivo, el aprendizaje se sale de las aulas y entonces la vida se vuelve el propio proceso. Ahí es donde creo que culminan muy bien como todos los entes, y podríamos continuar dando un proceso integrador, un proceso personal que busque el cumplimiento de todas las esferas de la persona, no solamente hablar de la educación como un elemento pedagógico, sino como un elemento social, cultural, transpersonal, y el que se nos ocurra poner por ahí. Bueno, pues coincido con lo que han dicho mis compañeros, y voy a compartirles un poquito de la herramienta de la sistematización desde lo que hemos vivido en la zona 162. Creo que la sistematización nos ha llevado a reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es nuestra brújula para retomar caminos cuando descubrimos que debemos ajustar cosas, pero también nos enseña actitudes, porque nos enseña la humildad de reconocer que nos equivocamos, nos enseña a aceptar que otros puedan ver y compartir lo que hacen y tener empatía con eso, porque yo puedo decir, es que yo esto lo hice así, me fue bien, a alguien no le fue tan bien, y saber empatizar con esa persona y aprender de esos errores, ¿no? Creo que son actitudes muy valiosas. Nos enseña procesos, porque la sistematización nos lleva a una metacognición increíble, pero también nos lleva a saber rescatar información, a clasificarla, a jerarquizar. Entonces, es un proceso muy valioso y es una herramienta para poder ir alcanzando nuestro horizonte y reflexionar sobre eso, ¿no? Insisto, es como una brújula. Otra parte que no puedo soltar son los principios RECREA para el aprendizaje dialógico. Pudiéramos mencionar muchos. Sin embargo, me voy, por ejemplo, con lo que es el diálogo horizontal, ¿sí? Esta parte tan sencilla de decirla, pero tan compleja, en donde invita a los maestros a ir a investigar, porque sabemos que ahora ya no es la jerarquía, ya no es el director, el supervisor, sino somos todos, y hay que fundamentar lo que decimos, y eso nos lleva a aprender a fundamentar, pero también nos lleva a
poder de alguna manera estar con un autocontrol, con una escucha activa, y también nos lleva a ser visibles a cada una de las personas de la CAP, porque ahora el niño lo puedo escuchar y me puede dar sus argumentos de qué es lo que quiere, el padre de familia, el personal de apoyo, ¿sí? Entonces nos lleva a esa parte muy importante. Y si le vamos a dar voz a todos, algo muy importante y otra herramienta es Recrea Familia, en donde nos ayuda a que no solo los papás son ese ejemplo para venir y pegar el periódico mural, para venir y apoyar en un fin de proyecto, sino nos hace ver la obligación que tenemos como escuela de darles herramientas a ellos para que se sigan formando. Pues así como mencionan mis compañeros, creo que tenemos muchísimas herramientas para seguir afrontando los diversos retos a los que nos pudiéramos enfrentar en algún futuro cercano o lejano. Pero si volteamos a ver un poquito la mirada hacia atrás, desde que iniciamos con este proyecto de Recrea, se nos vino un reto grandísimo que fue el trasladar la educación desde las aulas hacia la casa. Entonces, esta virtualidad fue un grandísimo reto y causó muchísimo desconcierto desde los docentes, los padres de familia, los mismos alumnos que no entendían por qué no podían regresar a su escuela. Y desde ahí Recrea nos estuvo acompañando, nos brindó una estrategia integral de acompañamiento a las comunidades de aprendizaje en y para la vida, que nos fue muy útil y fue como una guía del qué tenemos que hacer para que estos aprendizajes se sigan consolidando y se sigan dando de manera virtual. A los maestros también nos dio fichas temáticas con las que podíamos trabajar desde diferentes escenarios con padres de familia en la casa, los maestros, esas emociones que estábamos nosotros teniendo junto con los niños, y nos dio herramientas para poder trabajarlas y poder salir adelante. Cuando regresamos ya a la presencialidad, de manera paulatina, igual nos estuvo apoyando con muchos protocolos, con diferentes actividades, y entonces fuimos empezando con herramientas como las mencionaban mis compañeros, con la sistematización para recuperar y traer al papel todas esas experiencias que habíamos vivido desde casa, desde la virtualidad, y poderlas hacer visibles como un elemento importante de transitar en estos retos que tuvimos en ese tiempo. También no perdamos de vista el autodiagnóstico, que esa fue una herramienta genial para la conformación de las comunidades de aprendizaje. Fue el aplicarlas, el realmente elaborar ese autodiagnóstico como comunidad nos permitió identificar en qué áreas estábamos fortalecidas y en cuáles necesitábamos ahondar un poquito más en el trabajo, y poder entonces dirigir de manera más equilibrada esta conformación como comunidad. Entonces, creo que como herramientas tenemos bastantes y creo que estamos preparados para seguir afrontando distintos retos. Esta parte que mencionas ahorita al final, Anabel, me parece muy interesante rescatarla. Hablabas, Diego, de un aprendizaje permanente, ¿no? De una autogestión del aprendizaje. Y entonces yo junto estas dos cosas, ¿no? Este autoaprendizaje y esta autoevaluación que me permiten justo este aprendizaje permanente, en esta búsqueda de la mejora continua, en esta búsqueda de ir avanzando en el tránsito hacia la autonomía responsable y en esta parte de ir consolidando y fortaleciendo aún más las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Creo que una de las herramientas fundamentales que nos ha brindado este maravilloso proyecto es este diálogo y esta capacidad de reflexión y de pensamiento crítico que hemos aprendido a desarrollar más profundamente, no porque no lo hayamos tenido antes, sino que el diálogo permite esta parte de la comunicación, esta parte de poder hacer vida a los principios Recrea para un aprendizaje dialógico que van acompañando de manera transversal el proceso de las CAP y que nos llevan a esta autorregulación y a este autoaprendizaje permanente, pero que nos llevan también a esta parte de autoevaluación,
a esta parte de poder ir transitando en cada uno de los retos a los que nos hemos afrontado desde que inició el proyecto en el 2019 y lo que nos falta no solamente de aquí al 2040, sino más allá del 2040. De eso se trata esta parte de poder trascender más allá, no solamente porque tengamos una meta en un año específico. Creo que esa es como una visión a corto plazo, por llamarlo de alguna manera, porque el 2040 está ya casi aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ¿qué va a pasar más allá del 2040? Estos elementos que ustedes están colocando ahorita son trascendentales para que las comunidades de aprendizaje sigan avanzando y sigan innovando, ¿sí? Y en ese sentido, me gustaría que nos compartieran qué acciones tendremos que implementar justamente para poder aprender de manera permanente en las comunidades de aprendizaje. Me voy a poner muy, muy ambicioso, honestamente. Yo creo, se vale aquí, yo creo que es el espacio para hacerlo. Una autocrítica constante me parece como la parte más valiosa para permanecer y para permanecer bien. Quizás permanecer, yo creo que no es tan complicado, pero permanecer de forma positiva, ahí ya nos podemos contar historias. Y en este sentido, la autocrítica, pero enfocada hacia una introspección, es decir, un proceso de reflexión muy personal, muy llevado hacia el diálogo interno, muy llevado hacia reconocerme, mirarme con honestidad y sobre todo hacerme ver que las herramientas sí pueden venir de afuera, sí van a venir de proyectos educativos, pero que quien permanece no es el nombre, sino las historias y las personas. En este sentido, me permito ahí citar a Amado Nervo en uno de sus poemas que se llama Dentro de ti está el secreto, donde justo lo que reconoce es que a veces nos vamos afuera buscando un montón de triques y un montón de herramientas y de palas y de picos, pero que la solución está dentro de nosotros y que no solo es como creerlo, sino observarlo, trabajarlo, reconocerlo y a partir de ahí ponerlo en acción. Entonces, en este sentido, me parece que la herramienta va a ser esta. Incluso ya en la parte ambiciosa, hablaría de un proceso de metacognición, es decir, llevar el pensamiento hacia el saber que sé, ¿no? Este famoso aprender a aprender, donde de alguna manera busco que las cualidades deben de surgir desde la persona y no solamente desde los proyectos. Me gustaba mucho lo que planteaban ahorita y lo retomo, lo de un aprendizaje horizontal, donde nos planteamos como iguales, donde reconocemos lo valioso que tenemos cada uno de nosotros y que es viable y debe de ser un continuo. Y yo creo que un básico para permanecer de forma positiva debe ser temas de innovación. Innovación yo creo que no solo es tecnología, innovación es nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas personas que de alguna manera fluyen y que como un buen río hacen que esto continúe y que no se estanque de manera continua, ¿no? Seguirnos escuchando, seguir volteando a ver los rostros, seguir volteando a ver a las personas como personas, creo que es uno de los elementos más prioritarios para permanecer. Bien, bueno, pues creo que coincido con estas partes y voy a hablar de algo que debemos de seguir haciendo, que debemos hacer desde mi función como supervisora. Creo que el acompañamiento que se le tiene que dar a ahora esas nuevas rutas autogestivas va a ser fundamental, porque los colectivos con estas rutas autogestivas le están dando mayor sentido a lo que hacen, ¿sí? Entonces, qué importante estar ahí cerca de ellas para poder descubrir el que lo que hacen está basado en sus realidades, en sus necesidades, y eso para ellos es fundamental. Se sienten tomados en cuenta y eso les ayuda a aprender y a buscar nuevas formas, a innovar, a sentirse creativos porque le dan sentido a su trabajo. Es fundamental esa parte y creo que ha sido un gran acierto que se ha tenido en Recrea en este sentido de buscar esa autonomía a través de estas rutas autogestivas. Y bueno, reiterar nada más, no podemos soltar esa sistematización que nos lleva a reflexionar, no podemos soltar nuestros principios dialógicos, buscar una comunicación asertiva, porque eso va a ser básico para que podamos continuar frente a los diferentes retos, frente a las diferencias que nos enriquecen. Creo que también
parte de estas acciones que tenemos que hacer para continuar con este aprendizaje o darle continuidad a nuestras comunidades es precisamente fijarnos bien claro este horizonte que tenemos y que a veces lo dejamos de largo porque decimos, pues sí, pero se ve muy lejano y lo dejamos así y nos vamos viendo inmersos en otros tipos de actividades que nos olvida de hacia dónde queremos ir y eso nos pierde y hace que todos estos esfuerzos que estamos haciendo por avanzar sean, si no en vano, sí sean demasiado abiertos o demasiado diversos que no nos permiten llegar a un fin común. Entonces, creo que una de las acciones que tendríamos que comenzar a fijarnos es tener esa claridad y esa certeza en el horizonte que queremos, independientemente de lo que pueda suceder. Ya veremos si sucede algo, pues con qué herramientas tenemos para llegar. Otra cosa que tendríamos que hacer, otra de las acciones es que realmente nosotros podamos seguir aplicando todas estas cosas que hemos estado aprendiendo. Como ahorita lo hemos visto, hemos aprendido muchísimas cosas y herramientas tenemos de más, pero lo que necesitamos también entre esas acciones es realmente aplicarlas para lograr ese objetivo común que tenemos y esta meta. No olvidar que el evaluarnos nos permite identificar hasta dónde vamos, qué hemos avanzado o qué tanto nos hemos acercado o alejado a este horizonte que queríamos. La evaluación creo que tendría que ser una acción constante y continua dentro de nuestra comunidad de aprendizaje y en ese sentido pues está la innovación de la que habla el maestro, ¿no? ¿Con qué herramientas me voy a evaluar o con qué herramientas nosotros vamos a evaluar esto que estamos avanzando? Nada está escrito y ni nada tenemos que dar por hecho. Tenemos que crear de acuerdo a estas características que mencionaba la maestra, nosotros crear nuestras propias herramientas para poder seguir avanzando y no perder de lado o de vista el autodiagnóstico. Para mí esa herramienta ha sido muy fundamental en la dirección que tenemos que llevar como comunidad de aprendizaje. Yo partiría de utilizar justamente la herramienta del autodiagnóstico para poder identificar fortalezas y áreas de oportunidad y para poder reconocernos como profesionales, para poder aprender con sentido y aprender a transformarnos. Y de alguna manera esta herramienta nos puede indicar en dónde nos encontramos y tomarlo como un punto de partida. También considero que otra de las acciones que tendremos que implementar es poder considerar el liderazgo distribuido que aparece dentro de la etapa de innovación, en donde la toma de decisiones no es del director, sino que juntos en el colectivo tomamos decisiones de cómo queremos aprender, de qué queremos aprender. Y en ese horizonte de la responsabilidad compartida, el poder utilizar esas guías del cual fui parte en algún momento y participé en la creación de algunas de estas guías que son muy valiosas y que las podemos utilizar en cualquier momento, no son limitantes para decir, ya se utilizaron en algún momento y ya quedaron archivadas. Hay temáticas que se pueden seguir abordando y se pueden seguir recuperando. Me parece que cuando el director de una escuela asume el liderazgo distribuido, todo puede cambiar porque no se carga con toda la responsabilidad de la tarea, de lo que sucede en la escuela, sino que va delegando responsabilidades en el caminar juntos, en el aprender juntos. Y esta estrategia nos puede ayudar a seguir adelante y al poder decir lo que estamos haciendo no está dando resultados. Vamos buscando otra forma, otra estrategia que nos permita llegar a la meta, que nos permita lograr que los alumnos aprendan. Entonces, en ese sentido, esta herramienta de la autoevaluación fue maravillosa y nos permite darnos cuenta en dónde nos encontramos. Efectivamente, creo que el autodiagnóstico CAP es un punto de partida y un punto de llegada. ¿Sí? Que nos permite justamente poder identificar transitar en cada uno de los ámbitos de la autonomía responsable a través de esos indicadores que nos van permitiendo fortalecer lo que ya tenemos, pero también caminar hacia esas áreas de oportunidad que identificamos, ¿no? En esta parte de ejercer una autocrítica, no solamente individual, sino también colectiva.
en donde justo se dé este diálogo horizontal y esta participación activa de cada uno de los miembros de la comunidad, no solamente del personal docente y directivo y personal de apoyo, sino también de los padres de familia, de los alumnos y de los actores externos a la comunidad que pueden seguir contribuyendo a este fortalecimiento para seguir en el avance de la consolidación, ¿no? Y que de alguna manera permea en cada uno de los actores esta parte, porque bien lo decías, Rosario, esta parte de aprender en la diversidad es lo que enriquece, pero también enriquece el poder escuchar de manera atenta las voces de cada uno de los integrantes de la comunidad, y creo que son acciones que no debemos de perder de vista, porque eso nos permite seguir avanzando y seguir aprendiendo juntos, seguir aprendiendo con sentido de que todo eso que hacemos va encaminado hacia el bien común, porque lo ponemos a disposición de todos y cada uno de los que estamos ahí. Yo los invitaría a hacer su participación con el cierre de las conclusiones de cuál es el legado de ustedes. ¿Con qué legado se queda Rosario, Anabel, Leo, Ademir? ¿Y cuál es el legado desde el corazón de su CAP? Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, de veras agradecer a todos los que en el transcurso de estos años han ido formando este legado. Nosotros aquí estamos para darle voz a muchos que han estado detrás, ¿no? De nuestra zona, de nuestras escuelas, pero agradecer porque sin ellos pues no podremos compartir. Yo me quedo con esa gran experiencia de una educación que humaniza, una educación que educa para la esperanza, que educa para el amor, que educa para dignificar la vida. Porque es la manera en que vamos a transformar la sociedad si vemos el sentido de la educación de esta parte, ¿no? Y pues hacer una invitación a todos a que, aunque a veces tengamos que nadar contra la corriente, sigamos firme, porque el 2040 lo podemos lograr, está cerca y juntos como comunidad lo vamos a hacer. Necesitamos estar unidos y trabajando juntos para construirlo. Está complicado. ¿Con qué me quedo? Me quiero quedar con todo. Bueno, creo que hemos retomado muchísimas cosas muy importantes de lo que significa Recrea y creo que nos hemos quedado cortos. Con la parte que yo me quedaría de Recrea es esta parte que te hace sentir y pensar que eres parte de una comunidad, pero que vales tú como persona desde tus particularidades, tanto como dentro de una comunidad que conformas y de la que eres parte y de la que sirves para mejorar el ambiente, para mejorar el lugar en donde estás, el contexto y de generar ese bienestar. Quiero creer que el legado que yo estoy dejando en mi zona, y ya me juzgará mi personal si no es así, es esa parte humana en la que ves al ser humano como lo que es, una persona con sentimientos, con emociones, que al igual que tú, transita por diferentes estados de ánimo, diferentes situaciones que lo hacen estar o no estar de alguna manera, pero que también esto logremos traspolarlo hacia los niños y hacia las madres de familia. Tenemos una sociedad muy dolida, tenemos madres de familia solas, tenemos niños abandonados emocionalmente, que la escuela es a veces su único lugar en donde el niño puede despejarse de las cosas que suceden. Entonces, a mí me gustaría dejar ese legado en mi comunidad y en mi zona, que veamos esa parte humana que todos tenemos y que así como una planta necesita del calor del sol, los humanos necesitamos del calor humano también, que seamos nosotros en este nivel de preescolar, ese espacio amoroso que dignifica la vida, como dice la maestra, pero de una manera honrosa, no nada más que se quede en las palabras, sino que realmente yo pueda mirar a mis alumnos y así a la vez hacia las personas, hacia los docentes, que podamos vernos como personas importantes,
que podemos aportar algo a nuestra comunidad y que también podemos conformarnos y seguirnos uniendo en transformar nuestra sociedad para todos vivir en un entorno mejor. Como lo mencioné al principio, la CAP somos todos los que formamos parte de la escuela en la que me encuentro. Y esa filosofía de Recrea, de poder ser y estar con el otro, del poder compartir con el otro, de poder aprender del otro en un diálogo horizontal, en un diálogo reflexivo, que podamos trabajar en colaboración, me permite hacer comunidad en la escuela donde estoy. Y de alguna manera, los padres de familia actualmente tenemos 3 grupos de apoyo, 3 redes de apoyo de padres de familia, y que se han denominado, por ejemplo, las mamás azules, que son las mamás que tienen hijos con trastorno del espectro autista y que generaron esa red de apoyo para poder apoyarse justamente. Y tenemos otra red de apoyo que se llama Construyendo Futuro, y tiene que ver con esas mamás que tienen alumnos con discapacidad intelectual. Otra red de apoyo de padres que se llama Red Esperanza, y estas madres de familia y padres de familia, sus hijos están en condición de discapacidad múltiple, discapacidad sensorial y sordoceguera. Y entonces el poder compartir, el poder generar espacios con los maestros, con los padres de familia, para que puedan compartir, pues es algo que no se puede, pues no sé, se tiene que compartir con los demás. En cuanto al legado, para mí hay mucho que decir, al igual que comentaba la maestra, ¿no? En este sentido, el legado que creo que Recrea deja en general tiene que ver con espacios muy abiertos, espacios muy dignos que dignifican a la persona, pero sobre todo eso, que son abiertos. Espacios donde se permite una escucha activa, donde se permite hablar, donde se permite generar propuestas, y que creo que surge en un nivel sin decir quién es arriba y quién es abajo, desde donde se nos ocurra, desde la persona, desde el docente que esperaríamos que sería el que proponga de manera más continua, pero también desde el alumno, también desde el directivo, también desde la supervisión. A mí me toca una parte linda que es como equipo psicopedagógico entrarle a un elemento emocional, y también creo que ahí hay mucho que pudimos trabajar. En este sentido, creo que el legado es lo que nosotros decidamos que se nos quede, ¿no? Ese elemento tan significativo, tan pequeño o tan grande que nosotros volteemos a ver con recuerdo y que nos deje un suspiro al final del día, creo que ahí fue bien logrado. Me sumo pues a la propuesta que traen los compañeros, donde tiene que ver con reconocer el aula como un espacio digno, noble, un espacio humano, un espacio sólido, que se salga más allá de sus 4 paredes, que se salga más allá de lo netamente pedagógico, y creo que también por ahí va la intención, donde todos los proyectos convergen en una situación bastante clara, donde el alumno, la comunidad en general, se fortalece en sí misma, se recrea en sí misma, y creo que al final es el espacio, ¿no? Cierro con esta idea donde hay una leyenda, pues, o una paradoja, no sabría cómo plantearla bien, del barco de Teseo, donde Teseo al momento de terminar sus aventuras deja su bote en Atenas, y periódicamente van cambiando las tablas para que el barco siga siendo un símbolo de poder y de un recuerdo de la historia de sus travesías. Cambian periódicamente las tablas hasta que llega la totalidad del cambio. ¿Qué significa esto? Voltear a ver si el barco sigue siendo el mismo o es otro. Nosotros hace 5 años iniciamos de una forma y hoy somos otros, pero creo que el sentido, creo que la identidad, creo que la dimensión ahí está. Para bien o para mal, pienso que para bien, vamos construyendo nuevos espacios, nuevas formas, y valdría la pena reconocer en qué punto estamos y al qué punto queremos llegar. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un conversatorio maravilloso. Es una experiencia muy bonita el poder compartir este espacio y estos aprendizajes con ustedes. Bien lo decía Rosario hace un momento, nosotros que estamos aquí, ustedes 4, que son la voz de muchos
que no podemos escuchar en este momento, pero que se nos unen en pensamiento y en convicción a este gran proyecto educativo. Creo que una de las cosas que nos hace ser únicos es justo esta parte del sentido de identidad y de pertenencia y de este gran compromiso que tenemos cada uno de los docentes que formamos parte de la gran comunidad de la Secretaría de Educación Jalisco. Ese es un sentido de identidad y de pertenencia a esta comunidad y eso es lo que nos mantiene vivos. Ustedes que están aquí y todos los que nos están viendo son el verdadero corazón de este legado Recrea. Sin ustedes, de verdad, no habría sido posible que se llevara a cabo tantas cosas tan maravillosas que nos deja este legado, pero también tantos aprendizajes y tantas cosas que todavía hay que continuar para seguir avanzando. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer coincidir en tiempo y espacio. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en este momento. Y bueno, cedo el uso de la voz a la maestra, que ahorita va a hacer una entrega de reconocimientos a mis compañeros que nos han estado compartiendo tantas vivencias, tantas experiencias y tantos aprendizajes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores del día de hoy. Gracias por enriquecernos con esta experiencia y sobre todo con esa invitación para fortalecer nuestras CAP. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos en agradecimiento a su participación. El primero es para el maestro emereciano, el primero es para el maestro Diego García. Muchísimas gracias. Para la maestra Anabel Sánchez. Muchísimas gracias, maestra Anabel. El siguiente es para la maestra Rosario Sherman. Muchísimas gracias, un placer tenerla aquí. Para el maestro Leandro Bernal. Y para nuestra moderadora del día de hoy, la maestra Sonia Villaseñor. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer compartir este espacio con cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos entrega de esta placa en donde les pedimos sacarlas, por favor, para hacer una toma grupal, por favor. Muchísimas gracias. Yo me voy a permitir hacer una entrega especial, perdón por robar el micrófono, disculpa, pero me gustaría hacer entrega de un reconocimiento a uno de los directivos que nos están acompañando en este momento, en este conversatorio, no por el hecho de que el resto no hagamos un trabajo muy significativo, pero esta placa del legado Somos Recrea es para aquellos directivos que han estado de manera permanente en este proceso de autoevaluación continua y que participaron en el autodiagnóstico CAP y en al menos alguna de las tantas evaluaciones que se colocaron en las guías CTCAP. De verdad, Leo, muchísimas felicidades a ti y a todo tu colectivo en Puerto Vallarta por este gran esfuerzo y por esta gran participación de manera voluntaria y con una gran convicción por seguir aportando a la educación de nuestros chicos en Jalisco. Muchísimas felicidades. Y pues bueno, no sé, agradecerles a todos su participación. De verdad, muchísimas gracias.